lucha que tenemos los creyentes no es con el diablo o con el mundo, sino contra nosotros mismos. Toda la vida, desde que nacemos, buscamos hacer nuestra voluntad. Si pensás, vas a ver que tus mayores esfuerzos y tus mayores frustraciones tienen que ver con eso. Nos entristecíamos y hasta nos enfurecíamos cuando las cosas no eran como nosotros queríamos. Así éramos antes, espero, hasta conocer a Cristo. Y así están las personas del mundo hoy. Para ellos, para cada uno, lo más importante es su propia voluntad, sus deseos, sus prioridades, sus necesidades, sus planes, sus proyectos. Y esto se ve con toda claridad en las relaciones de pareja. En las relaciones de pareja, las personas, tanto el hombre como la mujer, buscan a alguien que los complete. Quiero a alguien que me comprenda, que me escuche, que me valore, que me haga reír, que me sepa escuchar. ¿Escucharon alguna vez eso? Como el cantito ese que sepa coser, que sepa bailar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Bueno, ese cantito, bueno, es un reflejo de el alma humana. En realidad, cada uno busca en el otro su propia felicidad. El otro lo complete. Y claro, una relación así, donde los dos esperan lo mismo, los dos esperan lo mismo del otro, no puede llegar a buen puerto, no puede funcionar. El mundo está así justamente por eso. Nosotros vamos a votar pronto, vamos a elegir gobernantes, pero sabemos que no podemos tener esperanza en ellos. Nuestra esperanza está en Dios, porque ellos son personas que están centradas en sí mismos. Y por eso hay tantos conflictos en el mundo actual. Entonces, la gente que está centrada en sí mismo nunca va a alcanzar la plenitud. Y todo cambia, y cambia de manera radical, cuando conocemos al Señor. Cuando conocemos al Señor Jesucristo. Los intereses cambian, los valores cambian. Y antes estábamos centrados en nosotros y pasamos a estar enfocados en la voluntad de Dios. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo puede pasar que una persona que toda su vida estuvo pensando en sí misma, de pronto quiera obedecer la voluntad de Dios? Bueno, esto es algo completamente sobrenatural. Es algo que no se puede explicar si no es porque, bueno, hay una intervención divina. Y la Biblia habla de nacer de nuevo. El Espíritu Santo viene a una persona y le da una nueva vida. Y esa nueva vida, entonces, ve lo que antes no veía. El verdadero creyente, entonces, ya no se centra en sí mismo. Y el Señor Jesús dijo, esto es esencial. En Lucas 9:23 leemos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere ser mi discípulo, dice el Señor Jesús,
debe negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día. Y negarse a sí mismo tiene que ver con esto. Ya dejó de ser el centro de su vida. Negarse a sí mismo quiere decir que la persona ya no busca sus propios intereses, sus propias necesidades. Ahora está centrado en Dios. Dios ocupa el centro de su vida. Negarse a sí mismo es obedecer a los dos más grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Y cuidado, no caigamos en la confusión, porque muchas veces he escuchado que explican el segundo mandamiento como que primero hay que amarse a uno mismo para poder después amar al otro. Y lo he escuchado de boca de pastores inclusive. Y eso es un error garrafal. Está diciendo justamente lo contrario. Te tenés que negar a vos mismo. Toda tu vida estuviste, como decíamos, estuviste centrado en vos y así te fue. Ibas derecho al infierno. Ahora ya no sos el foco. El foco es Dios y el otro. En primer lugar Dios y en segundo lugar el prójimo. Y este cambio radical solamente lo puede producir Dios. Pero existe en nosotros todavía una lucha, porque la vieja naturaleza sigue pujando para salir. Y debemos luchar, dice el Señor, cada día. Toma su cruz cada día. Cada día. Es una lucha constante y es una lucha que nos llevará toda la vida, hasta el día que estemos en su presencia. Es algo que Dios hizo, pero que Dios nos da el poder para hacerlo, pero nosotros tenemos que poner el esfuerzo. Esto se llama santificación. Está en nosotros también el esforzarnos por alcanzar cada día la santidad, por cumplir cada día la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo dice en Efesios 4:21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojaos. Despojaos y renovaos. ¿Ves que es un esfuerzo que el Señor nos ordena hacer? Es algo que tenemos que hacer. Despojarnos de la vieja naturaleza, negarnos a ella y renovarnos en nuestro entendimiento por medio de la Escritura. Renovarnos para poder vivir la vida como Dios quiere, buscando su voluntad. Vivir esta clase de vida, en esta lucha, no es fácil, es un camino angosto. Despojarnos del viejo hombre es difícil. Por eso es que el Señor, cuando enseñó a orar a sus discípulos, dijo, cuando oráis decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta lucha es difícil. Nuestra voluntad quiere siempre salir, nuestro viejo hombre quiere siempre emerger. Por eso debemos orar. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y si vos lees alguna otra traducción que no sea la Reina Valera, te encontrarás que esta frase
hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, no figura en el Evangelio de Lucas. Simplemente habla de que venga su reino y pasa a los pedidos personales. Esto sucede porque, bueno, en muchos manuscritos esta frase no está y en unos pocos sí está, y la Reina Valera lo incluye. Pero aunque no esté en las traducciones, en otras traducciones, en el Evangelio de Lucas sí figura en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 de Mateo. Allí está esta frase: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y como es palabra de Dios y está en completa armonía con el contexto, nosotros la estudiamos porque tenemos que entender qué es lo que quiere decir esto. ¿Por qué el Señor nos manda a orar, hágase tu voluntad? Como en el cielo, así también en la tierra. Porque no podemos santificar el nombre del Señor, ni podemos rogarle que venga su reino si no estamos completamente comprometidos con que se haga su voluntad en nuestra vida, en nuestro entorno, en la tierra, como en el cielo. Ahora, cuando hablamos de voluntad de Dios, de la voluntad de Dios, a veces entramos en un terreno confuso. Y esto sucede porque, bueno, no entendemos que la Escritura habla de distintos aspectos de la voluntad de Dios. Hay 3 aspectos que se mencionan en la Escritura sobre la voluntad de Dios. Uno es la voluntad soberana de Dios. Dios determina todo lo que va a suceder, todo lo que sucedió y todo lo que va a suceder, y su voluntad no puede ser frustrada. Él es el Dios soberano que hace todo conforme a su voluntad. Este aspecto de la voluntad de Dios escapa a nuestro entendimiento. Esta clase de voluntad, este aspecto de la voluntad de Dios, se cumple en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios, soberana, se cumple tanto en la tierra como en el cielo. Nada la puede frustrar. Lo que Él dispuso sucederá. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el cielo y en la tierra, Él hace su voluntad, y no hay nada que lo frustre, nada que lo detenga. La voluntad soberana de Dios se cumple indefectiblemente. Efesios 1:11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La voluntad de Dios es inapelable, no se tuerce. La voluntad soberana de Dios se cumple. Y como te decía, escapa a nuestro entendimiento. Pero sabemos que es así porque la Biblia lo dice. Y este conocimiento hace que nosotros podamos tener paz y confianza en el Señor. Sabemos que todo está bajo su control, aunque nosotros no lo entendamos. Aunque estemos en medio de la noche más oscura, sabemos que Él está al control de la situación. Él dice, o mejor dicho, el apóstol Pablo escribe en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Todas las cosas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Confiamos y nos gozamos en que Él sabe. Los caminos de Dios son inescrutables, dice el apóstol Pablo. ¿Quién nos entenderá?
Sin embargo, nosotros sabemos que todas las cosas que Él determina son para bien. Confiamos en eso y tenemos paz en el Señor. Ese es el primer aspecto de la voluntad de Dios, la voluntad soberana. El segundo aspecto de la voluntad de Dios es la voluntad revelada. Dios ha revelado lo que Él quiere que nosotros sepamos de Él. Y se reveló, la voluntad revelada de Dios, se da por medio de la Escritura. Él inspiró a los santos profetas y apóstoles para que dejen escrita su voluntad, sus leyes, sus preceptos, sus mandamientos. En 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo lo que nosotros necesitamos saber de Dios, Él lo revela en la Escritura. Allí está. La voluntad revelada. Pero hay otra manera en que el Señor revela su voluntad. Y la revela a todos los hombres. Y esto es por medio de la conciencia. Todos los hombres tienen conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Todos los hombres, aun sea en una isla perdida en el Caribe, que solamente viven unos aborígenes a los que nadie alcanzó, saben la diferencia de lo que está bien y lo que está mal. El apóstol Pablo escribe en Romanos 2:14. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. Estoy leyendo la NBI. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Saben, porque lo dice la conciencia, es la ley de Dios escrita en sus corazones. Y como Dios revela su voluntad a través de su palabra y a través de la conciencia, no obedecer esa voluntad de Dios es desobediencia, es pecado. Este aspecto de la voluntad de Dios no se cumple en la tierra como en el cielo. Y por esto debemos orar. Por la voluntad soberana de Dios, bueno, Dios va a hacer lo que tiene que hacer, en la tierra como en el cielo. Pero este aspecto de la voluntad de Dios, el hombre puede frustrar. El hombre puede o no obedecer la voluntad revelada de Dios. Por este aspecto entonces es que nosotros oramos. Aquel que desobedece su propia conciencia o aquel que conoce la voluntad escrita de Dios y la desobedece, está pecando voluntariamente. Y el pecado voluntario requiere castigo. Hay un ejemplo muy claro en la Escritura sobre el pecado voluntario. Y está en 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, 1 en adelante. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Acá viene la voluntad revelada.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, el mandamiento, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Bueno, acá tenemos entonces la voluntad revelada de Dios. En el versículo 7 vemos qué hizo Saúl con ese mandamiento. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Qué hizo Saúl? Obedeció a su manera. Mató a todos los que le parecieron despreciables, pero dejó vivo a lo que a él le agradaba. No obedeció la palabra de Dios. Y de esos carneros y de esos animales engordados empezó a hacer sacrificios a Dios. Y en el versículo 22 leemos: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. El pecado de adivinación, la idolatría, parecen pecados atroces. Sin embargo, Dios dice: la desobediencia, la rebelión, la obstinación son tan atroces como esos pecados. Y como él desobedeció, entonces vino el castigo. Fue desechado como rey. El autor de Hebreos dice en el capítulo 10, versículo 26, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La voluntad de Dios expresa, está en su palabra y está en la conciencia de todos los hombres. Ir en contra de la conciencia o ir en contra de la palabra voluntariamente es pecar contra Dios y merece castigo. Lo que nos muestra acá la Escritura es que el hombre no tiene excusa. No puede decir nadie: Señor, yo no sabía que esto era pecado. No sabía. Bueno, no, nunca leí la Biblia, entonces yo no sabía. No, está en tu conciencia. Nadie tiene excusa delante de Dios. Absolutamente nadie tiene excusa. Y quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, dice Romanos 1:32, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No solamente las practican sabiendo que está mal, que merece castigo, sino que se asocia con otros para realizar sus maldades. Entonces no hay excusa. El hombre no tiene excusa. Merece la condenación porque elige deliberadamente desobedecer a Dios. Y como no tienen excusa, es que vino Jesucristo justamente. Porque el hombre está completamente condenado por su propia culpa. Y Jesús vino a tomar el lugar justamente de esos pecadores inexcusables para darle salvación a todo aquel que en él cree. Este mundo está completamente hundido en el pecado.
peca contra la voluntad expresa de Dios. Pero debemos entender que aún esto está dentro de la voluntad soberana de Dios. Y esto justamente es lo que a nosotros escapa de nuestro entendimiento. Y decimos justamente amén. Gracias a Dios que es así. Sabemos que la guerra que hoy está destrozando Israel, Palestina, también está en el control de Dios. La guerra de Ucrania también está en el control de Dios. Aunque sea todo un desastre y estén todos en contra de su voluntad expresa. Ellos están pecando contra Dios, pero Dios sigue en el control. Y hay un tercer aspecto de la voluntad de Dios, un aspecto más sutil, que tiene que ver con lo que le es agradable a Dios. No todo lo que es su voluntad les resulta agradable. No todo lo que Él dispone le resulta agradable. En Ezequiel 18:32 leemos: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Al Señor no le complace, no le resulta agradable condenar al impío. Es su voluntad soberana hacerlo, pero no es su voluntad que eso ocurra, su voluntad agradable que eso ocurra. ¿Entiende? Ezequiel 33:11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? No le resulta agradable al Señor castigar al impío, pero es su voluntad soberana hacerlo. Este aspecto de la voluntad de Dios a veces permanece escondido para nosotros, pero para Dios no todo lo que es de su voluntad le resulta agradable. En otros términos, no todo lo que está dentro de su voluntad es su voluntad agradable. ¿Entiende? Estos tres aspectos de la voluntad de Dios podemos entenderlos porque, bueno, tenemos su espíritu y tenemos su palabra. Pero realmente son conocimientos muy altos. Y damos gracias a Dios que Él nos ilumine en estas cosas. Ahora, los creyentes buscan, decíamos al principio, hacer la voluntad de Dios. Anhelan hacer la voluntad de Dios. Y esta es la diferencia entre un verdadero creyente y un falso creyente. En Mateo 7:21 el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad de Dios es lo que diferencia a uno que dice Señor, Señor y se cree o hace creer al resto que es cristiano, del verdadero cristiano que hace la voluntad de Dios. Querer hacer la voluntad de Dios es la necesidad primaria del creyente. Y el Señor dice que eso se llama tener hambre y sed de justicia. Bienaventurados, dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque serán saciados. Así como el cuerpo tiene hambre y sed de comida para nutrirse, el creyente tiene hambre y sed de justicia. La justicia es precisamente la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es justa. Querer hacer la voluntad de Dios es querer hacer justicia. Y es un hambre y una sed que tiene el creyente. Y dice que el que tiene esa clase de hambre es bienaventurado porque será saciado. Y seremos saciados completamente cuando ya no estemos en la tierra, cuando estemos en el cielo. Que ahí se hace la voluntad de Dios de manera perfecta.
Cuando estemos en el cielo, Dios va a saciar por completa esa hambre y esa sed. No vamos a tener nunca más hambre y sed de justicia, porque ahí se cumple la voluntad de Dios. Pero mientras estamos acá, tenemos hambre y sed de justicia. Y es Él quien sacia esa hambre y esa sed. Porque nosotros no podemos. Y es por eso que necesitamos ¿qué? Orar. Necesitamos orar. Pedimos, hágase su voluntad, hágase tu voluntad y no la mía. Aunque me resulte difícil entenderla, aunque me cueste sacrificio, aunque vaya en contra de mis propios intereses, hágase tu voluntad y no la mía. Porque en esta lucha que tenemos, mi voluntad siempre está tratando de surgir. Y el apóstol Pablo escribió en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo quiero hacer la voluntad de Dios y no puedo. Por eso lo necesito, por eso tengo que orar. Una y otra vez tropezamos con la misma piedra. Una y otra vez nos damos cuenta que volvimos a pecar y nos frustramos y nos entristecemos y nos avergonzamos delante de Dios y nos damos cuenta de que no merecemos su gracia, que no merecemos su favor. Por eso necesitamos orar. Hágase tu voluntad. Y cuando fallamos también nos enseña a pedir perdón. Hágase tu voluntad. Oramos para poder pedir conforme a su voluntad y para poder conformarnos a su voluntad. Porque aunque las respuestas a nuestras oraciones no sean las que esperamos, sabemos que Dios nos va a dar mucho más de lo que nosotros pedimos. Así dice el apóstol Pablo en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Oramos porque tenemos hambre y sed de justicia, pero nos resulta difícil y necesitamos de su poder. Hágase tu voluntad. Y muchas veces esta oración resulta conflictiva para algunos creyentes. Incluso hay algunos falsos maestros que enseñan que nunca hay que decir hágase tu voluntad. Pero hay otros creyentes que tienen una idea fatalista de la voluntad de Dios y dicen, ¿para qué orar si Dios va a hacer lo que Él quiere? ¿Cuál es la necesidad? ¿Para qué necesito orar? ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es el significado de pedirle a Dios siendo que Él ya determinó lo que Él quiere? Esta mirada es fatalista y anula al creyente la oración. Hay otros que no son tan extremos, que oran, pero oran sin esperar que Dios conteste. Porque piensa, bueno, ya Dios ya va a ser como Él quiere, entonces mi oración, oro porque es obligación. Y esta forma de pensamiento es un error que aún en la iglesia primitiva estaba. Y hay un ejemplo tremendo de orar sin convencimiento, y lo encontramos en el capítulo 12 de Hechos. Versículo 5 en adelante. Pedro está encarcelado. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel,
Pero la iglesia, ¿qué hacía? Hacía sin cesar oración, dice, a Dios por él. Orando todo el tiempo, sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Fíjate que el ángel no tenía ningún apuro, ¿viste? Tranquilo. Y saliéndole le seguía, pero no sabía que era la verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que sí, que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. O sea, estaban orando sin cesar, todo el tiempo, toda la noche, pero nunca creyeron que Dios iba a contestar la oración. Porque cuando vino Pedro, ellos dijeron, no, estás loca, le dijeron a la que anunciaba que Pedro iba a llegar, estás loca. Y elegían pensar que era un ángel antes que era Pedro. O sea, imagínate que no tenían ningún convencimiento en su oración. Bueno, Dios usa la oración de su pueblo. Dios nos manda a orar, el Señor Jesús nos manda a orar, porque Dios usa a su pueblo para hacer su obra. Dios puso a su pueblo a orar para hacer la obra, para que Pedro fuera liberado. Por eso el Señor Jesús dice que es necesario orar. En el capítulo 18 de Lucas, él enseña una parábola, la parábola del juez injusto, y enseña esa parábola justamente, dice el versículo 1. También le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando oramos para que se haga su voluntad, estamos orando convencidos de que Dios escucha nuestra oración y que su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Cuando pedimos que se haga su voluntad, estamos rindiendo nuestra vida completamente a Dios. Estamos dejando de lado todo lo que humanamente nos interesa. De eso se trata la adoración. Esa es la clase de adoración que Dios busca. El Señor Jesús le dijo a la samaritana, ¿te acuerdas en el capítulo 4 de Juan, versículo 23? Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre tales adoradores busca que le adoren. Esta es la manera de adorar a Dios. Entregarse por completo a su voluntad. Que Él haga conmigo su voluntad.
No se trata de levantar las manos, de cerrar los ojos, de cantar fuerte, de llorar. Se trata de rendir tu vida a sus pies. Hágase tu voluntad y no la mía. El apóstol Pablo escribió en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y la lenguaje actual traduce este versículo así. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que Él le agrada. Así es como se le debe adorar. De eso se trata la adoración. Rendir tu vida a su voluntad. Y el ejemplo más grande y más sublime de obediencia y adoración fue el mismo Señor Jesús. Él vino al mundo y dice en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Mi comida, mi necesidad primordial es esa. Y en 6:38 dice, porque he descendido al cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nosotros leemos que en Getsemaní, cuando el Señor estaba esperando que viniera el ejército y los alguaciles, guiados por Judas el traidor, dice que oró 3 veces a Dios, el Padre. Y Lucas también cuenta que era tanta su agonía que sudaba como gotas de sangre. Él dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte, tengo una tristeza de muerte, estaba diciendo. Y oró al Padre 3 veces. Y la primera vez que oró, dice Mateo 26:39, dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Era la copa de la ira de Dios. Y el Señor dice, si hubiera otra manera, hubiera otra forma, por favor, Señor, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Y después cuenta Mateo que las otras 2 veces que oró, oró la misma oración. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad y no la mía. Así oró el Señor Jesús y así Él nos enseña a orar a nosotros. Hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad en mi familia, Señor. Hágase tu voluntad en la iglesia. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo.